de hoy, romper ese hielo es lo más difícil en línea. De repente sentir que estamos construyendo un espacio donde podemos sentirnos cómodos y la conversación puede fluir. Es la parte más difícil y más en una hora, ¿no? Así que les pido que pongan cámara, incluso si no están participando, no teman que eso interfiera con el sonido. Si en algún momento hay alguna interferencia, intentamos solucionarlo. Viviana, ¿qué tal? Cuéntanos de ti. Hola, Viviana acá de ¿Cómo se Santiago, maneja? INACAP La Granja. En Santiago voy a estar la primera semana de agosto, si Dios quiere. Así que Soy- cualquier recomendación que me quieras hacer de la ciudad, bienvenida sea. Hace mucho frío, está muy helado, estamos congelados, así que venir abrigados. Excelente recomendación, pero ¿sabes cuál es el problema, Viviana? Que estamos aquí en un calor ininterrumpido desde hace un mes, con lo cual la palabra frío es aún más poética que la palabra Temuco en mi mente ahora mismo. Quiero pasar frío. Voy a ir haciendo No, pero está terrible el frío acá, mucho. Hoy día amaneció un poquito más calentito, agradable, pero ya hace frío. Bueno, entiendo que lo dices con recelo hacia el frío, pero insisto, Sí, ahora mismo no, soy team calor, así que no me gusta el mm, invierno. cambiamos la localidad. Te aseguro que aquí hace un calor respetable. Bueno, soy del Pues, área de la salud, así que muy bien, qué interesante. Tenemos turismo, tenemos salud y me gusta que estemos empezando a visibilizar cada una de nuestras trayectorias. Mire, gracias Patricia por volver a poner la cámara, incluso si no, en este momento no tienes nada que contarnos, pero ver tu rostro, ver los rostros de ustedes, empieza a construir una conexión. Yo con ustedes conmigo, pero también entre todos ustedes, porque es parte de lo que del juego que les voy a proponer. Sebastián, ¿qué tal? Sebastián, tienes un foco como con una luminiscencia detrás. No sé si es tu espíritu Sí, beatífico. hola, ¿cómo estás? Lo voy a arreglar. Yo diría que no tienes que arreglarlo. Yo diría que te da una atmósfera entre angelical, mistérica. Y también es interesante este juego, ¿no? Porque en la vida cotidiana somos conscientes de nuestra indumentaria, del look, pero digitalmente a veces no somos tan conscientes de la imagen que proyectamos. Empezar a jugar con ello, perder ese tabú, perder ese pudor, empezar a relajarnos y ver cómo funciona el foco de luz, cómo funciona el encuadre, es parte también de este tipo de experiencias, ¿no? De lo que Ahí uno está se lleva mejor. al bolsillo. Sí, te ves menos angelical. Esa es tu versión más terrestre, más telúrica, vamos a decirlo Terrenal. así. Más terrenal, está mejor el adjetivo terrenal. Muy bien, pues hay personas que no he nombrado. Bueno, Ámbar dice desde diseño. Muy bien. Sebas, tú, ¿cuál es tu área en la que eres docente? Yo soy docente de gastronomía de INACAP Apoquindo en Santiago. Maravilloso. Gastronomía, tenemos a Ámbar, Ámbar desde diseño, desde turismo. Viviana, recuérdame, no recuerdo. Salud, lo recuerdo, ahora sí. Salud, Juan Darío o Darío, no sé cómo quieras, Sí, matemáticas. Juan Darío, prácticas. Bravo, esa es la agilidad, eso me encantó. Romper y rápidamente saludar. Hagan pruebas de micrófono para que lo tengan a mano y puedan rápidamente activarlo y desactivarlo. Simplemente manden un saludo rápido. Yo digo el nombre y ustedes simplemente saludan y ya está, como para tener rápido la digitalidad, ¿no? De la comunicación. René Francisco, un agua. Flavio Enrique. Soy docente de formación ciudadana y de innovación y Estupendo, emprendimiento. Flavio. Pensé que te iba así como a sorprender, pero no, estás completamente metido en el flow de la sesión. Leonardo Rojas. Hola, hola, buenas tardes. Bien, qué rápido. Enrique Puebla. Hola, Sergio, buenas tardes. Maravilloso. Wow, estamos aumentando el ritmo. Gracias por dejarla. Quédate ahí con la cámara. A mí está perfecto poderte ver, poder ver tu sonrisa. Hugo Eduardo. Hola, buenas tardes a todos, colegas. Hugo Rojas acá de la sede de Concepción Talcahuano, docente del Bueno, área logística. ¿Qué tal? con voz radiofónica, completo el abstract de tu perfil, maravilloso. Qué hábiles nos estamos volviendo, ¿verdad? Hay que pensar en lo que éramos capaces de hacer cierto tiempo atrás y cómo nos hemos vuelto gatos digitales, ¿no? Nancy Céspedes, ¿no? Patricia Alejandra. Hola, soy Patti y de la sede de Valparaíso y de la carrera de gastronomía. Maravilloso, ya tenemos a dos gastrónomos, ¿no? Dos docentes en gastronomía. ¿Gastrónomo existe como adjetivo para referir al área disciplinar? No, ¿verdad? Gastrónomo más como un chef. Ok, es como un rango, es un rol Porque, específico por dentro del ejemplo, a mí me campo. gusta decir que yo soy gastrónomo, no me gusta la palabra chef. Wow, interesante.
De hecho, la palabra nomos viene de medición, de ciencia, ¿no? Entonces tiene también esa fuerza de conocimiento. Muy bien, pues vamos a empezar. La sesión vuela. Solamente quería primero calentar, ¿no?, esta interacción. Es muy importante el chat, entonces si alguno de ustedes todavía no tiene el chat a mano, también utilícenlo. Fíjense, Flavio también se acaba de decir formación ciudadana, innovación y emprendimiento. Yo soy Sergio Reyes, filólogo, vamos a poner aquí, filólogo. Y después un par de doctorados en innovación educativa, uno del TEC de Monterrey, el otro de la Complutense de Madrid. Entonces llevo como 10 años de investigación, 15 años, depende cómo se cuente, de investigación en nuevas tecnologías, en nuevas pedagogías. La palabra nueva es desafortunada porque no hay nada más nuevo que lo antiguo y viceversa. Pero bueno, para entendernos, ¿no? Como corrientes emergentes, de vanguardia, y sobre todo, un poquito mi perfil es alguien que está muy interesado en construir metodologías de diálogo. Digamos que mi obra se enmarca dentro de lo que llaman educación dialógica. Entonces, todo lo que tiene que ver con colaboración, conexión, construcción de redes de aprendizaje, construcción de comunidades de aprendizaje, ahí me van a ver. En esa trinchera es donde yo milito, ¿no? Y la sesión tiene diferentes etapas. Si ven la presentación, vamos con ella. Bueno, esto simplemente para que vean cómo se puede presumir de currículum con estas infografías maravillosas, ¿no? Tenemos tiempo para recorrer las diferentes líneas, pero era solamente como para darles un look de una bio currículum, una info currículum, por si acaso se les antoja, y en Canvas empiezan ustedes también a jugar y a presentarse con este tipo de carta. Empezamos con un espejo. Va a ser la primera parte, donde vamos a jugar con las palabras y vamos a construir una reflexión, a reforzar y a discutir la reflexión sobre innovación. Es un poquito el camino recorrido hasta ahora. Yo voy a estar muy atento también al chat. Por ejemplo, Juan nos acaba de saludar desde Puerto Montt. Entonces, cualquier cosa que quieran decir y no quieran interrumpir mi turno o el de un compañero o compañera, al chat. Oye, Sergio, opino esto, pon un ejemplo, a mí me sucede esta cosa, lo que fuera. Entonces, primer punto, primer paso, espejo. ¿Con qué? Con lo que ustedes hicieron en sus tickets de salida. Y a partir de ahí generamos una reflexión o una actividad donde les voy a pedir que coloquen, vayan pensándola, una palabra que asocian a la innovación. Y a partir de ahí vamos a construir reflexión conjunta. Después vamos a la segunda actividad, que va a ser, en términos de gastronomía, va a ser el plato fuerte de la sesión. Es un trueque de habilidades, en concreto, un trueque de ideas de Monday. Es decir, ideas que permitirían dar el primer pasito hacia aquellos cambios o transformaciones más interesantes que quieren explorar. Lo vamos a hacer entre todos, con lo cual vamos a aterrizar lo que ustedes están aprendiendo con ejemplos de cada quien, ejemplos de gastronomía, ejemplos de diseño, lo que ustedes vayan poniendo sobre la mesa. Y por último, vamos a intentar resolver dudas, porque esto es una tutoría, no es un taller, es una sesión abierta. Así que empezamos el juego. Cata, no sé si estás lista. Mi juego con Cata es que intento siempre sorprenderla, pero hasta ahora siempre me gana. Entonces, acaban, Cata, de compartir en el chat una encuesta, vamos a llamarla así, para que ustedes coloquen la primera palabra que les viene a la mente cuando escuchan innovación como docentes, ¿no? En un contexto académico, en un contexto de su profesión. Escuchan innovación. ¿Qué detonan ustedes? Puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser incluso una interjección, no importa, puede ser negativo, puede ser positivo, y cuanto más irracional sea, aún mejor, aún tiene más potencia de desvelar capas interesantes, perspectivas menos controladas, de escapar digamos, al lugar común. Muy bien, varios de ustedes ya la han respondido por encuesta, otros lo están colocando en el chat. Vale, 8 respuestas llevamos. Fíjense que también en el chat vamos comentándolo. Y yo voy generando mis reacciones ante sus palabras como alguien que ha trabajado este concepto a lo largo de 15 años en mi carrera académica. Primero han colocado en el chat y luego nos va a mostrar, dejo de compartir pantalla, nos van a mostrar, Catalina, cuáles han sido sus respuestas en esta encuesta. Ya llevan 16 respuestas. Entonces, Andrés dice algo nuevo, interesante. Bien, son dos cosas diferentes. Lo nuevo no necesariamente es interesante. Y a veces, una dosis. Voy a jugar un poco al abogado del diablo, ¿sí? Voy a intentar sacarle jugo a cada palabra. Lo nuevo a veces puede ser una recuperación de lo viejo.
Esto lo supe de Rupert Wegerif, un experto internacional en educación dialógica. Me dijo, lo más interesante e innovador que he descubierto ha sido hablando con maestros de escuelas rurales. Entonces, cuidado con la palabra nuevo, porque podemos asociarla a nuevas tendencias que vienen de fuera. A veces son tradiciones que recuperamos, ¿no? Dice Viviana, creatividad. Sí, en un sentido a lo mejor de crear, de generar algo nuevo. La creatividad tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con aquello que brota también de nuestra experiencia. Mejora. Lo que dice Felipe es muy interesante. Hay teorías de la innovación que rechazan que algo sea innovador si no mejora un proceso. Es decir, algo por ser nuevo no necesariamente tiene que ser innovador si no genera un valor percibido por las personas involucradas. Y esto es clave, porque podemos hacer un montón de cosas nuevas que sean fuegos artificiales que no adquieran valor en nuestro contexto. Desafío, wow. Y esto es muy interesante. Vivimos en la época de la innovación, del cambio, de la transformación. Esto es extenuante. Nos somete a una presión constante por innovar, por cambiar. Y esto puede producir también una quemazón. Cuidado con el volumen del desafío, porque nos puede provocar un estrés que no genere una vocación y una mirada a largo plazo de nuestro oficio. Metodologías, dice Felipe, muy interesante. Las metodologías, nos llueve metodologías, gamificación, ABP, aprendizaje basado en problemas, flip learning, aula invertida, no sé si lo han escuchado. Es decir, en el aula trabajar la tarea y fuera del aula la teoría, que los estudiantes la adquieran por su cuenta con recursos educativos, videos, textos, lo que les enviemos. Flip learning o aula invertida le llaman. Hackathon, que es como un reto que les colocas a tus estudiantes en un tiempo determinado y todos tienen que resolver ese dilema, ese reto y producir la solución. Entonces, son palabras, si alguno de ustedes no la conoce, me lo dice, ¿eh? Flip learning, dice, dale una vuelta a algo con la creatividad, dice Sebas. Qué bonito el reto, Sebas. Muy interesante la creatividad, porque uno de los expertos en creatividad dice lo siguiente, dice, la creatividad consiste en conectar cosas aparentemente separadas. Eso es crear. Entonces, crear no es sacar algo ex nihilo, sino juntar lo diverso. En gastronomía, pienso, gran parte de la creatividad de la gastronomía puede ser fusionar corrientes gastronómicas que aparentemente, o ingredientes que aparentemente no estaban conjugados en nuestra tradición en el mismo plato. Y de repente, o texturas, o qué sé yo, ¿no? Entonces, piensen en qué elementos ustedes aman de su propia vida. Les gusta la poesía, les gusta el deporte, qué sé yo. Y de esos ámbitos agarren prácticas, agarren vocabulario, agarren ideas y vincúlenlos con la pedagogía, con su área disciplinar o construyan vínculos entre áreas disciplinares diferentes, filosofía y gastronomía, diseño y tecnología, qué sé yo. Y a partir de ese vínculo brota la creatividad. Dice Andrés, me refería más bien a una nueva metodología, algo que parezca más interesante para el alumno. Sí, hay una crisis de la pedagogía. Tal vez vale la pena mencionarlo. Es evidente, todos lo estamos padeciendo, alumnos y nosotros como profes. ¿Por qué? Porque somos profesores en gran medida transmitiendo aquello que hicieron nuestros profesores con nosotros. No lo digo en un sentido negativo, digo que es inevitable. Venimos de ese género. Nuestra conducta está condicionada por los profesores que hemos tenido desde guardería prácticamente. Y entonces tendemos a compartir esa forma de entender la educación, el rol del profesor, el aula, lo que fuera. ¿Cuál es el problema? Que el cambio generacional ha sido tremendo. Y entonces cada vez la brecha se está distanciando más. Adelante, si alguien quiere participar, adelante. ¿No? Ok, mejor. Hago una pausa para que algo de lo que he dicho o de lo que ustedes han dicho sirva para que alguno de ustedes comente lo que le viene en este momento a la mente. Sergio, por acá Felipe. Me estoy movilizando, por eso estoy sin cámara. Pero más que nada comparto contigo el tema de que las generaciones han cambiado y que efectivamente queremos como cambiar el paradigma que tenemos desde los primeros docentes y no tan solo de primaria, sino que quizás muchas veces desde los papás. Pero por contraparte no se analiza cómo está cambiando el docente o cómo están cambiando los padres. Solo se analiza cómo está cambiando el alumnado o cómo están cambiando los hijos. Y creo que quizás sería un buen análisis para equilibrar ambas cosas o saber cuál es el desafío de ambos. Me encanta, Felipe, porque estoy cansado de escuchar que los jóvenes ahora, nuevas tecnologías, cada vez más distraídos, ya no leen. Y muchas veces yo me pregunto, ¿nosotros leemos? ¿Los docentes? ¿Cuánto leemos? ¿No utilizamos la tecnología? ¿No estamos siendo condicionados? Hay un libro muy bonito de Nicholas Carr
Y dice superficiales, lo tradujeron al español, swallows en inglés. Y dice que somos hijos de la era digital y por tanto tenemos mentes distraídas, cada vez más neuróticas. Es su perspectiva, ¿eh? No tienen por qué compartirla. Pero él nos dice que estamos todos subidos a ese barco. Y efectivamente, delegar en los alumnos esa condición es ignorar que nosotros también estamos padeciendo y también estamos bendecidos por esas oportunidades de esa transformación, ¿no? Me encantó. Y entonces No lo que tenemos comparto eso. ¿No compartes? Adelante, adelante, adelante. No lo comparto. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de otra generación donde nos formamos con el texto, con el libro. Prácticamente no había tecnología cuando yo estudié en la universidad. Y el provecho que yo le saco a la tecnología no es de las generaciones actuales que dependen de la tecnología. Yo la ocupo sabiendo conocimiento y solamente buscando más que yo tenía. Por ejemplo, cuando yo me formé, leer un paper era pero un privilegio, lo haciendo de posgrado nomás. Ahora mis alumnos de pregrado o alumnos de colegio pueden acceder a paper que yo nunca me hubiera imaginado que podía hacer. Pero ellos le dan algún valor. Yo, por lo que he visto, por los alumnos que he tenido, prácticamente nada. Muy poquito. Son chicos que están enfocados en otro ámbito. Por lo tanto, cuando dicen eso de que la tecnología nos tiene... No, en mi caso no, por lo menos, o en mi generación, para ser más explícito, ha sido un aporte para desarrollar más lo que ya nos formamos de manera bien rigurosa, que es algo que se perdió en realidad, y es el lamento o la catarsis que hacemos siempre profesores que fuimos formados en otro ámbito. Por lo primero de todo, gracias por discrepar. Es lo más difícil romper esa solemnidad. O sea, ole tú por haberlo hecho, porque abres posibilidades de comunicación y de divergencia. Y eso es maravilloso para mí, es una bendición. Así que muchísimas gracias. Y lo segundo, comparto en el fondo tu argumento. Hay un autor que le llama la crisis de la abundancia. Y es verdad que navegamos en abundancia de información. Hay un autor muy interesante, Toffler, que habla de infoxication. Infoxicación, podríamos traducirlo. Dice que hay tanta información, tanta abundancia de acceso a papers, que llega un momento en que no tenemos capacidad para metabolizar toda esa información y se va acumulando. Infobesity también le llaman, infoobesidad. No nos nutre, sino que produce una grasa de exceso de información que no se traduce en conocimiento. Entonces, es verdad que las nuevas generaciones desde el principio están mucho más sometidas que nosotros a eso. Y es verdad que nosotros venimos de una infancia, de una juventud, donde esa exposición a la era digital o no existía o era mínima y por tanto somos puentes. El interregno le llamaba Zygmunt Bauman, uno de los filósofos contemporáneos ya fallecidos más importantes. Perdón, lo escribí mal en el chat. Interregnum. O sea, vivimos entre dos reinos, entre dos eras, la era predigital y la era digital. Y él lo que decía Bauman es que tenemos la misión cultural de trasladarles los bienes culturales de la era predigital, las formas de pensamiento, los valores, y al mismo tiempo tenemos que ser un puente como pedagogos. Tenemos que vincularnos a los valores, a las prácticas, a las formas de ser, a las formas de construir conocimiento de la era digital. Entonces, esa esquizofrenia, ese navegar entre dos aguas es un desafío, es muy difícil. Y al mismo tiempo es una bendición ser hijos de dos eras. Imagínense, somos una generación que tiene su infancia en el Paleolítico, por decirlo de alguna forma, y su futuro en el Neolítico. Y por decir algo, podría haber elegido otras épocas posibles, pero somos esa frontera. Y eso nos coloca en una dimensión muy especial como agentes culturales. Muy bien, Cata, ¿puedes mostrar la encuesta? Adelante. Sí, sabes que estaba viendo que como que no puedo, como que todos tienen acceso a ella, pero no la puedo hacer como compartir pantalla por lo que puedo ver. Vale, sin ningún problema, por razones de tiempo, esta era la primera de las actividades, una reflexión sobre la innovación. No da tiempo a construir un argumento muy importante, pero sí a asomarnos a un conjunto de palabras y a un conjunto de perspectivas como para servir de acicate a la reflexión personal. Esa es la misión fundamental de esta actividad. Y que cada uno de ustedes se quede con una cosquillita, esta divergencia entre Juan y yo, este concepto de la creatividad, este asunto de las eras, las brechas y el vocabulario con el que ustedes quieren construir su significado de la innovación. Eso para mí sería muy valioso. Somos el mundo de significación con el que nos relacionamos con el mundo. Eso es algo muy interesante. No somos lo que nos pasa en la vida, somos lo que significa lo que nos pasa para nosotros. Y eso lo hemos vivido todos. Entonces, una fractura, un accidente puede generar que una persona se autodescubra
y se vuelva una mejor persona y otra persona se amarga para siempre. Entonces, somos lo que significa las cosas que nos pasan. Entonces, ¿qué significa innovación? Y mi cierre de la actividad es: escriban, no necesariamente de manera literal, pero escriban en su cerebro, vayan escribiendo el vocabulario de lo que quieren que signifique innovación para ustedes. Vayan desarrollando ese conjunto de significados. Si para ustedes significa creatividad, vincúlense a la creatividad. ¿Qué potencialidades puede generar la creatividad? Si es desafío, ¿cómo se van a relacionar con el desafío? ¿Qué significa? ¿Qué dopamina libera el desafío para ustedes? ¿Cómo gestionar los equilibrios que todo desafío supone? El estrés, la ansiedad que todo desafío genera, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros porta un vocabulario, un diccionario, pero ese diccionario lo construimos con la experiencia. Y cierre de la actividad 1, así como tarea, escribir el diccionario de la innovación de mí, de mi vida, de mi propia experiencia y de lo que yo quiero construir, de lo que yo quiero escribir con mi trayectoria profesional. Muy bien, pues pasamos a la segunda actividad. Comparto, ¿vale? Bueno, aquí solamente rescatar alguna de sus respuestas. Joseph decía que innovar en una lógica realista, innovar como ciclo, en ese proceso espiral continuo, innovar como colaboración. Todo esto ustedes lo han tomado de lo que han trabajado en el curso de Circles. Innovar como cambio a la autopercepción. Somos agentes de cambio, dice Danilo. De manera que esta sesión va a intentar generar eso. Pequeños pasos, generación de diálogo que produzca espirales, sentido de la colaboración, y vamos a ver qué cambios en la autopercepción podemos empezar a disparar. Y lo vamos a hacer con una actividad que yo llamo, es uno de mis secretos de cocina, vamos a llamarlo así en términos de chef, le llamo trueque de saberes. El trueque de saberes es una práctica que yo he desarrollado en diferentes contextos culturales y que consiste en que cada una de las personas en un grupo tiene la oportunidad de explicar su saber. Su saber puede ser algo muy concreto. Es más, les desafío a que piensen en algo muy específico. Algo que tenga relación con lo que estamos viendo en el curso, es decir, con Monday. Recuerden que Sunday era esta imaginación de cambios significativos que yo quiero desarrollar en mi pedagogía. Que se llama Sunday porque es el domingo y el domingo yo sueño con una semana grandiosa. Voy a ir al gimnasio, voy a comer súper bien, me voy a llevar muy bien con todo el mundo. Ese es mi imaginario, mi utopía del domingo. Pero llega el lunes y lo importante es que el lunes movamos un poquito, algo concreto, esa utopía hacia adelante. Entonces lo que les pido es que cada uno de ustedes pueda empezar a compartir por chat primero cuál es su idea Monday, es decir, qué pequeño cambio ustedes creen que puede movilizar su sueño pedagógico hacia adelante. Ese cambio puede ser una pequeña actividad, una idea, una manera de entrar en el aula, puede ser una manera de vestirse, qué sé yo, puede ser algo muy pequeño, aparentemente insignificante. Puede ser hacer un cierre, no lo sé, explorar una nueva pedagogía, utilizar un nuevo tipo de herramienta. Mientras lo piensan y van alimentando el chat, y hay una persona que ha respondido al chat, vayan elaborando esa pequeña idea. Por favor, si alguien se perdió, repito la instrucción. Escribir en el chat su idea concreta, pequeña, modesta, su idea Monday, con la que podrían empezar ese proceso de transformación de su pedagogía y que la pueden llevar a cabo. Es muy importante esto. Una idea que sea factible, realizable. No tiene por qué ser grandiosa, no tiene por qué ser ingeniosa, no tiene por qué ser ambiciosa. Su misión es ser realista, ser aplicable, estar a la mano para el Monday. El Monday que nos despertamos cansados, con estrés, la agenda, pero sí podemos hacer algo. ¿Cuál sería su Monday? Su idea Monday, vamos a llamarlo así. Lluvia de ideas Mondays. Y lo que les estoy mostrando en pantalla es lo que le he pedido a la inteligencia artificial que haga un análisis de sus respuestas en el Padlet, en la actividad que tuvieron en Padlet. Y mientras ustedes van desarrollando sus ideas Monday en el chat, voy a echarles un vistazo, bravo, ya hay un montón. La recopilo, ¿eh? Voy a narrar en voz alta un poquito las ideas que aparecen en pantalla. Dice José, crear cápsulas educativas con IA. Dice Loreto, un taller práctico sobre IA aplicada a proyectos. Vayan nutriéndose de las ideas de otros. Dice Leonardo, usar simuladores automotrices para conectar teoría y práctica. Ejercicios de simulación. Fíjense qué interesante todo lo que suena. Dice Paula, realidad virtual para enseñar seguridad en montaña. ¡Wow!
Suena muy potente todo lo que dicen, ¿eh? No sé si es una idea Monday, es una gran idea. Habría que buscar la idea Monday que camina hacia esto. Glosario colaborativo con Kahoot y GeoGebra, de Marcelo. Clases invertidas con microevaluaciones, de Jocelyn. Crear mercado de negocios ficticio. Qué bonita idea, de Juan. En fin, ahí lo paro para hacer viva la sesión. Pero este documento luego se lo pueden compartir para tener como, o hagan una captura de pantalla, puede ser más útil en este momento. Una capturita de pantalla, si les parece interesante esta recopilación de ideas Monday que ustedes pusieron en Padlet. Las pueden ver directamente en el Padlet, solo que esto es como una categorización, ¿no? Una puesta en limpio de ese conjunto de ideas, según la inteligencia artificial. A lo mejor hay algún nombre que no corresponde, bueno, probablemente hay algunos errores, pero nos sirve como mural de inspiración. Y vamos allá. Voy a empezar a preguntarles y el reto es que en un minuto hagan lo posible por ser eficaces, digan su idea Mande. Empezamos con Felipe. Adelante, Felipe. Video musical del Super Bowl. What is that? Hola, soy docente de logística, entonces la logística para implementar el Super Bowl en 30 minutos es explicable a cualquier alumno y que él la analice desde ese punto. Entonces, me imagino que es algo que todo el mundo ve y que ellos pueden decir como hasta en logística podemos ver un espectáculo musical. Entonces sería como una aula invertida, algo así. Como hacerlo llegar a la realidad. Pues sobre todo es una idea que tiene mucho engagement, ¿no? Para los estudiantes, al menos tiene ese potencial y que vuelve muy tangible los conceptos de la logística, los procesos, ¿no? Entonces me parece una idea que tiene mucho potencial de funcionar, además crea un ambiente más participativo seguramente, puedes jugar con el humor a partir de la Super Bowl y puedes transferir ese conocimiento a otros espectáculos que sean útiles para ellos. Brillante, me pareció súper interesante. Javiera Fernanda, adelante. Hola, Coevaluación. estoy en el trabajo, así que por eso no tengo la cámara activada. Un ratito más me voy a hacer clases. Bueno, yo puse como preguntar a los estudiantes los intereses que tienen para construir una evaluación, porque también sería un desafío para el docente y sería una especie de aprendizaje en conjunto. Como ellos me van diciendo cosas nuevas, quizás, no sé, relacionado con inteligencia artificial, que avanza un montón, cada vez más rápido, y yo voy a tener que empezar a aprender de eso para construir evaluaciones que sean entretenidas también tanto para el docente como para los estudiantes. Maravilloso. Le veo varias ventajas. Una, construyes cognición sobre sus procesos porque les haces pensar cómo medirían la eficacia de su aprendizaje. Con lo cual ya les pones a pensar en cómo funciona el aprendizaje, cuáles son las competencias, las virtudes, los desempeños que tienen que lograr. Número uno. Número dos, construyes responsabilidad porque ese instrumento después puede servir para evaluarlos, con lo cual se tienen que comprometer en el proceso de su propio aprendizaje. Y construyes, me encantó, tu propio aprendizaje de lo que ellos identifican como más valioso o herramientas o estrategias y tú te nutres de todo eso. Entonces te mejora a ti. Interesantísima. Y luego muchas veces, en mi experiencia de las coevaluaciones, los estudiantes son bastante más objetivos de lo que imaginamos que son. Hay de todo, pero hay un prejuicio de que se van a poner puro 10 o van a ser muy blandos y no necesariamente es así. Continuamos con Eliana Andrea Díaz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo puse ahí en el chat que me gustaría que, por ejemplo, todos los docentes administrativos y alumnos de mi centro, por lo menos de mi sede, supieran hacer reanimación cardiopulmonar. Yo soy enfermera y realizamos los talleres y encuentro que eso es algo que puede salvar una vida o poder dar apoyo o ayudar en algún momento o en algún lugar donde te encuentres o donde estés. Mi esposa casi muere por una neumonía y nos hubiera venido muy bien ciertas capacidades para eso. La pregunta es, ¿cuál sería la idea Monday? Porque ese es el currículum que tú deseas instalar, pero ¿cómo activarías el interés o la habilidad de aprenderlo? Yo lo vi como algo que sería innovador, por ejemplo, en la sede, de que todos los alumnos, o por lo menos todos, sepan, en este caso, la reanimación cardiopulmonar, que no se ve en todos los lugares. Tú tienes que tomar un taller, tienes que pagarlo, ¿no es cierto? Solamente se da en los hospitales o en las clínicas. En este caso, si se hace en una sede que no tiene que ver en general con el área de salud, sería como algo innovador. Ya te entendí y entonces la idea, Mandy, es cómo vas a comunicar tú a qué instancias de tu universidad o de tu contexto de trabajo la necesidad de diseminar este currículum
a lo largo de diferentes áreas. Entonces, muy interesante porque a lo mejor algunos de nosotros habíamos pensado en innovaciones didácticas o pedagógicas y tú estás pensando en innovaciones curriculares, que son tanto o más importantes. Así que gracias por expandir también nuestras posibilidades de innovación. Muy bien, observen cómo nos vamos enriqueciendo, cómo vamos ensanchando el camino de ideas. Seguimos con Andrés. Hola, perdón, ahora sí. Mira, mi idea pasa que en este momento, bueno, yo soy profesor del área mecánica y ahí sí creo que se ve o no, no sé si se ve, ahí sí. Y pasa que nosotros cuando hacemos la introducción del ramo, ¿cierto? Tenemos una parte de teoría y después nos vamos a la práctica. Entonces, por ejemplo, no sé, el uso de un elemento del vehículo, no sé, un alternador, por ejemplo. Y uno le explica primero en la práctica, no sé, porque se le muestran videos, qué sé yo, y luego vamos o sea, se le explica la teoría, luego vamos a la práctica en donde empezamos a verlo y después de eso ya empiezo como con un proceso de formativa, empiezo a preguntarle a los alumnos ciertas cosas que van ya más enfocadas directas al ramo y como ahora estoy en el último proceso de las evaluaciones, se me ocurrió de pronto llegué con otra perspectiva. Entonces, así como parte de un poco de la innovación. Entonces llegué y en vez de, como lo habían hecho otros colegas, que es como instaurar una prueba como tal que tenían que rendir los alumnos y en base a eso se daba la retroalimentación, empecé a hacer algo, no sé, pesqué la pizarra y hice una pregunta en la pizarra, varias preguntas, y les ofrecí el plumón. Entonces estaba así como con el plumón a todos. Entonces, y los chicos al principio, claro, y yo igual como que juego un poco con ¿estás seguro? Entonces, como que les voy venciendo de alguna manera ese miedo que yo de alguna manera siento que he detectado que con este exceso de información que hay por todos lados y la generación y todo lo demás, dudan mucho de sus conocimientos, mucho. Entonces, de un tiempo a esta parte, como idea, digamos, se me ocurrió empezar a llegar más preguntón. Y eso lo he instaurado esta semana, que tengo la formativa y me ha resultado bastante bien, porque de repente, no sé, hemos llegado inclusive a preguntarle a los alumnos así como, ¿qué quiere que repasemos? ¿Teoría o práctica? ¿Nos vamos al taller o revisamos en la sala la materia? Y con eso siento que me ha funcionado, entonces por eso puse ahí así como que llegar preguntón a la clase, pero no en un aspecto así como de ya, en el párrafo tanto dice, sino más situacional. Me encanta la idea, es relativamente sencilla y es muy eficaz. Cambia el rol, generas un elemento disruptivo, les invitas a sentirse protagonistas del espacio del aula y a discutir públicamente lo que cada quien quiere, lo que estamos haciendo en esa sesión de alguna forma. Entonces, Claro. me parece, la virtud que yo le veo a tu idea es que parece una idea simple y eso para mí es una virtud. Las ideas simples son muy poderosas porque crean mucha corriente de cambio. Así que te felicito, además se ve que lo teatralizas muy bien, lo comunicas muy bien y es muy importante perder el pudor, resistir esos momentos como de incertidumbre, de que los estudiantes no saben, es atravesar ese humo, esa niebla, ¿no? Y al final se empiezan a abrir las claridades de la nueva experiencia. Muy Sí. bien, pues te interrumpo para seguir rolando, ¿no? esta experiencia y muchísimas gracias. Seguramente me estoy saltando algunos, pero adelante, Juan Paulo. Responsabilidad ambiental, ¿no? Mientras continuamos con Sebas. Canción alegre. Canción alegre, me ha resultado. Adelante, cuéntala. Empecé hace una semana, porque al final lo que más me costaba a mí los lunes, en verdad. Entonces, si yo llegaba medio desganado, también llega desganados. Entonces empecé y dije, ya, camino en el metro a mi trabajo, pongo siempre una canción alegre. Por ejemplo, en la mañana fue Venga Boys. Llegué feliz y llegué cantando a la clase. Entonces, ¿qué me ha pasado toda esta semana? Los estudiantes me ven muy feliz. Entonces, al final hago que todos me pregunten por qué estoy tan feliz. Y ahí ya comienzo a dar la retroalimentación de la clase pasada, de la clase que va a venir, y entre medio pongo canciones. Y voy mezclando, oye, ¿ustedes qué canciones escuchan? Empezamos a hacer eso. Y esta semana me ha resultado perfecto. No sabes, Sebas, cómo amo tu idea, porque estamos muchas veces demasiado obsesionados en transmitir las ideas, en intelectualizar la experiencia, ¿no? Y muchas veces lo que transmitimos no es el discurso, ni la ciencia. Lo que transmitimos es la actitud. Y transformar nuestra actitud probablemente sea una de las mejores ideas Monday que podemos hacer. Empezar a trabajar por nosotros, entrenarnos para la clase, entrenarnos emocionalmente. Adelante, Marcela. Marcelo. Marcelo, perdona. No hay ningún problema. Bueno, quería comentar mi idea. La verdad es que
veo dentro de las dificultades que uno tiene en la enseñanza, soy profesor de matemáticas y me he fijado que los chicos lamentablemente no tienen un glosario matemático muy ni entendido ni internalizado. Entonces, me gustaría implementarlo a través de juegos, a través de... Eso que dice el Marcelo es clave. En una investigación a la que pude tener acceso, el problema de lo matemático de los chicos era que no entendían la pregunta, tal cual Exacto. estaba formulada en el ejercicio. Por las palabras, ejercicio. por las sintaxis. Quiero que porfa aprovechen esta hora de clase para ir adelantando su Creo que informe. vamos Y a... aquí van a tener la oportunidad de hacerme. Vale. Silenciar el micrófono. Tuve que silenciar a una participante, aunque era interesante escuchar cómo estaba dando clase, ¿no? Bien, entonces, nada, retomando la idea de Marcelo, muy importante, dirías, es contraintuitivo que un profesor de matemáticas empiece por una cuestión lingüística, un glosario. No lo es. Para cimentar el conocimiento, la lógica, el pensamiento abstracto matemático, hay que empezar a entender los conceptos. Y eso pasa también por el lenguaje. Es que, claro, variable, parámetro, ecuación, función, punto, todos esos elementos, lamentablemente, de hecho, hasta esta misma altura, veo chicos que cuando de repente, ya, ¿y cuál es el punto? Y el clic, o a veces me tiran valores, pero como casi al azar. Y eso mismo pasa hoy por hoy cuando responden una evaluación, que no saben lo que tienen que responder. Entonces, si tuvieran, digamos, una mayor ligación, obviamente que incluso la comprensión lectora de esos elementos que los pueden, digamos, anclar con lo que se requiera, porque hoy por hoy no enseñamos directamente un contenido, sino que estamos aplicando cosas. Entonces, la Completamente de significancia acuerdo, que les Marcelo. yo siento que les va a ayudar en su autonomía quizás para poder trabajar y también en su, perdón, siempre se me va el nombre, autoestima, una autoestima académica directamente, sentirse capaces de que entienden, de que saben las cosas, de que no es nada de otro mundo. Ese tipo de Exacto. elementos yo me quiero reforzar. Y entrar en ese territorio lingüístico también te va a servir a ti para entender dónde están ellos ubicados. Y a partir de dónde están ubicados, cómo poder ayudarles a dar el siguiente paso. Observen la riqueza de ideas, sobre todo por la diversidad, porque estamos hablando de cosas tan diferentes entre sí, no solo por las áreas, sino por el enfoque de la idea Monday. Y esta era una de las riquezas que yo quería como atraer a la sesión, ¿no? Y ustedes la están como haciendo fluir como una orquesta de jazz, ¿no? De una manera como muy orgánica. Continuamos con Viviana. Ok, continuamos con José Miguel Caquilpan. Disculpa si no lo pronuncié bien, ¿eh? Casi, Caquilpan. Caquilpan. No hay problema, Sergio, de acá de Dos Hornos. Oye, yo no sé si el resto tendrá el mismo desafío, yo lo puse ahí como desafío, pero sobre todo los alumnos que recién llegan, de primer año, tienen una pasividad que llega a ser desafiante. O sea, Bien. sin cuaderno, no tienen costumbre de anotar, Concuerdo contigo. no saben qué hacer y uno los ve y la primera lectura dice, oye, ya, po, ¿qué onda? Así, pónganse, les pides algo y como que extremadamente más que pasivo, es como que no hay cómo moverlos. Y lo que me pasa a mí, soy ingeniero agrónomo, hago clases de varias cuestiones, por ejemplo, hay unas que nos toca ir a terreno, pero sabes que ese mismo alumno que en la sala no hace nada, si tú lo subías a un tractor, pero te la hace todas. Claro. ¿Sí? Entonces, Pero ¿cómo lo yo- haces? ¿Cómo logras esa visualización de la experiencia? es que para eso hay que ir viendo, y de hecho, normalmente en el área agrícola el perfil es muy marcado. Alumnos que tienen ventaja o que tienen hartas habilidades mecánicas, así como de campo, de terreno, normalmente en la sala de clase como que no es su ambiente natural y es incómodo para él. Entonces, la idea que yo le había planteado era cómo tratar de, en las salas de clase, hacer que hagan algo. Entonces, la idea era tratar de ocupar realidad aumentada. No sé, pues cuando estamos pasando fisiología de planta, que saquen su teléfono, que eso sí lo saben ocupar, que escaneen algo QR y que vean, y que como que obligarlos a moverse o a hacer algo. Y ahí como que tratar de sacarlos esa quietud. Oye, Miguel, ¿y es muy complicado hacer eso o no? Lo digo para colegas que están en esta sesión y dicen, suena como difícil, realidad aumentada, código QR. Danos como dos pistas, el empujoncito para que nos animemos a saber cómo hacerlo. No, de hecho, para nada. Hay, bueno, como todas las cosas, hay versiones de pago que tú tienes que pagar. Por ejemplo, hay unos cubos especiales, $100 por un cubo, ya, pero esa es la versión más top. Y también está la versión gratuita, que en realidad el único desafío que tienes tú es qué es lo que tú quieres mostrar. Entonces, lo que tú muestras lo asocia a tu código QR y cuando ese va y lo escanea, en vez de salirle el código, le sale una foto, un video, lo que tú quieras, po.
y eso aparece como si fuese. Entonces, si tú lo miráis por un lado, aparece, no sé, pues en caso mío, una parte de la planta, o aparece, por ejemplo, cuando se va moviendo, ¿cómo se llama? En el xilema cuando se va moviendo el agua o los solutos, o lo que tú quieras, ¿cachai? Entonces, finalmente, más allá de que sea un video, porque uno puede poner un video en el proyector, es una cosa que él lo está viendo. Entonces, ¿cachai? Como lo haces moverse y el solo hecho de moverlo, ya como que me da la sensación que se activa más. De ahí Sin se lo duda. envío por el chat el cubo a los que habían Eso es, preguntado. bravo, Miguel. Esa es una gran idea. Eso es una idea Monday. Es decir, les voy a dar el enlace para quien se anime, voy a ayudarles con este empujoncito inicial, ¿no? Para algún colega que se haya quedado enganchado con la idea. Brillante. De hecho, en el chat están pasando cosas muy importantes. Estamos en dos espacios, el espacio de la interacción verbal, pero también en el chat ustedes están respondiendo, poniendo corazoncitos, pueden leer todo lo que están diciendo, pueden anotar ideas en este momento que les parezcan interesantes y observen cómo he puesto a trabajar también a Cata para que haga este collage, ¿no? Vamos a llamarle así, con las ideas que ustedes están poniendo. Después, Cata, podríamos enviarles este collage que estás... Si quieres, Sí, cuéntanos porque cuál podría ser como el destino de este fruto. sí, puede ser un miró o también lo podemos hacer tal vez es más simple hacerle una infografía o algo que puedan descargar como un PDF o imagen y así lo tienen como en un archivo menos denso que se pueden compartir por WhatsApp o por donde quieran. Maravilloso. Ambas se pueden hacer. Disculpa, porque a Cata siempre la pongo a trabajar con todo el trabajo que tienes y te pongo además en esta artesanía digital, ¿no? Pero es que es muy bonito, fíjense en tan poquitos minutos las ideas que están emergiendo, la riqueza de lo que podemos leer en el chat. También ayuda mucho a nivel terapéutico escucharnos y ver cada quien cómo está intentando empujar su pedagogía. Y para no conducir yo la interacción, levanten ustedes la mano los que no hayan nombrado y quieran compartir su idea Monday o cómo está intentando hacer estas nuevas posibilidades pedagógicas en sus asignaturas. Loreto, adelante. Hola Sergio, buenas noches. No voy a encender mi cámara porque estoy en mi casa con mi hija, entonces ya hay un poquito más de ruido. Mira, yo soy de SD Calama y imparto clases en el área de administración. Administración de por sí tiene muchas asignaturas que exigen como instrumento de evaluación informes, ¿ya? Y también tenemos algunas asignaturas que son súper complejas como economía, que el primer acercamiento con los chicos siempre es como atemorizante. Entonces, yo me he dado cuenta que una de las quejas principales dentro de que yo creo que en realidad todas las sedes es cuando los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para hacer los informes y cuando copian y pegan, ¿ya? Entonces, para mí, en lo personal, mi visión de la inteligencia artificial es una herramienta súper valiosa, pero que debe saberse utilizar, tal cual como fue, no sé, el buscador de Google hace unos años. Yo creo que apunta hacia lo mismo todas las inteligencias artificiales, ¿ya? Entonces, ¿qué empecé yo a realizar actividades que sean o que las integren, pero de forma responsable? Por ejemplo, en economía, como una actividad previa, como ellos todo lo buscan en ChatGPT, les pedí que que estábamos en el modelo de ISLM, que es un modelo macroeconómico. Para hacerlo más interactivo, le pedí que en grupos se reunieran y le pidieran a la inteligencia artificial que le explicara este modelo, pero en términos de su cotidianidad. Por ejemplo, si iban al gimnasio, que se lo explicara como una rutina de gimnasio. Si eran de salir con sus amigas a tomarse un café o a comer algo, que se lo explicara en el contexto de amigas, ¿ya? Y eso te lo juro que tuvo un impacto tan positivo donde, por ejemplo, en la unidad anterior, donde nunca implementé una actividad pedagógica o dinámica así, el promedio del curso fue aproximadamente un 4,5. En la tercera unidad, donde implementé este modelo o esta actividad inicial que los acercó a este contenido, te lo juro que tuve un promedio de un 6. Entonces, para mí fue enseñarlos a utilizarlo, pero de una manera constructiva y no lo cotidiano que es copiar y pegar. Te felicito igual por la idea, porque primero le perdiste el miedo a hablar de inteligencia artificial y animarles a utilizarlas, y luego condujiste ese proceso en beneficio de su propio aprendizaje. Yo creo que es el desafío actual, ¿no? Cómo podemos desarrollar ese tipo de actividades. Y ya nos has dado ideas, ¿no? A muchos para ver cómo podemos trasladar estos ejercicios con la inteligencia artificial. Adelante, Manuel, me parece que llevas como algo de tiempo levantando la manita. Adelante. ¿Aló? ¿Se escucha? Perfectamente.
Ya, súper. Sí, sí, me quedaba con la idea del docente anterior que lo que hacía trabajar. Definitivamente los alumnos hoy en día es increíble. Uno tiene que sacarle la información bajo tirabuzón y están tan ensimismados con el uso de los celulares. En ese sentido, al igual que la docente anterior, yo también imparto la asignatura Economía, una asignatura a veces un tanto complicada para los estudiantes. Es algo que no asimilan, que es la realidad de ellos. Y algo súper práctico. Teléfono en mano, chiquillos, por favor, consulten a Meta. Utilizo algún término, alguna palabra y veo al primero que me queda mirando raro. A ver, ¿qué pasa? Que no saben qué significa ceteris paribus. Pongan, escriban ceteris paribus y empiezan a buscar. ¿Y qué entienden ustedes? Y empezamos a interactuar y es súper sencillo. Tratar de, como docente, empezar a avanzar y utilizar el celular en vez de restringirles tanto el uso del celular, que yo era bastante reacio anteriormente, pero ahora de a poco también me he tenido que poner tanto más permisivo porque tenemos que evolucionar como profesores también. Pues estás explorando el beneficio que podría suponer empezar a jugar con esa tecnología como parte de la interlocución del aula, ¿no? Y empezar a utilizarla para discutir lo que va apareciendo, la información, y tú eres el conductor de toda esa discusión. Entonces ahí tú tienes un valor agregado que ellos no pueden obtener por sí mismos utilizando la tecnología. Y además esa orquestación en grupo. Creo que es de alto valor ese tipo de ideas. Estamos llegando casi al límite de la sesión. Hay varias manitas levantadas, lo cual es una emoción muy bonita, ¿no? Cuando hay esta pelea por ocupar el espacio público. Creo que tengo a Patricia y Angélica. Adelante, no sé cuál de las dos lo levantó antes. Si quieres, Angélica, que todavía no te he escuchado tu voz, y luego Patricia cierra la sesión. Adelante, Angélica. Hola, buenas tardes. Bueno, en mi caso, sí ocupo el teléfono como un compañero más dentro de la clase y para hacer smartphone como un aliado, yo he implementado gamificación dentro de mis clases. Entonces hago distintos quiz gamificados, sobre todo activando conocimientos previos o bien poniendo a prueba lo que se trabajó en la clase anterior. Y eso, esta competencia entretenida, simpática, porque no se vuelve algo negativo, sino que al contrario, entre ellos mismos se felicitan así como, oh, bacán, aprendiste tanto, o qué rico que tú sabes tanto, y se van complementando y se van ayudando, incluso se van apoyando. No me acuerdo, ¿te acuerdas qué significaba esto? Y el de la otra fila le dice, sí, mira, ¿te acuerdas que la profe dijo esto? Entonces, sirve para, incluso entre pares, complementar el contenido que a lo mejor queda un poquito más débil. Así que a mí en lo particular me ha funcionado bastante bien y ya tengo un stock de distintos quiz o distintos juegos para las distintas clases y estoy armando y lo voy como actualizando todos los semestres porque claramente hay que adaptarlo al grupo que tiene uno al frente. Y sospecho algo, porque es evidente, refuerzas aprendizajes, elevas el nivel de energía y de participación de la clase, rompes la solemnidad del aula, pero además, honestamente, tú también lo disfrutas. Es decir, también tenemos Yo que lo paso pensar, súper bien. claro, tenemos Yo que me río pensar todo el rato. en el efecto que también genera, no solamente la diversión, sino en el vínculo que genera con ellos. O sea, no solamente es una Sí, sí, cuestión lúdica, ¿no? Sino que sí. te percibes de otra forma a partir de ese tipo de gamificación. Una pregunta rápida, Angélica, ¿qué herramienta usas? ¿Kahoot? ¿Socrative? ¿Cuál es? Kahoot lo dejé ocupar mucho porque se abusó mucho de él en pandemia. Entonces he empezado a ocupar un poquito el Genially, también ocupo el Canva y integro harto el Nearpod porque como pueden generar su propio avatar, eso les gusta mucho. Vale, pásanos esos enlaces para quien no los conozca en el chat, si eres tan amable, y así si a ¿Sí? alguien le parece interesante explorar otras herramientas de gamificación, ahí las puede encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Angélica. Patricia, adelante. Ya. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí. Bien, bueno, yo una de las cosas que he aplicado con los alumnos y que me ha dado muy buenos resultados es justamente el uso del Nearpod, lo que nombraba la colega anteriormente, porque me permite preparar, digamos, contenido, poder pasarle contenido y insertarle también juegos, competencias y sobre todo lo obligo a leer, porque esta generación es la que no lee libro. Cuando le das una guía de 3 páginas ya se quieren tirar de la ventana porque es demasiado. Entonces, con este sistema yo le pongo, por ejemplo, adentro una guía y están obligados a leerla porque si no, no podemos avanzar
a la otra lámina donde después terminamos con una competencia. Entonces, esto, claro, reclaman igual, ay, profe, pero es necesario leer, sí, es necesario, porque si no, no podemos avanzar. Claro, Y ahí, es claro, entre ellos, esa ruta. Entonces necesitan pasar por claro, esos. exacto, pero finalmente terminan con alguna competencia, tienen también algunos test por ahí entre medio, entonces permite dinamizar un poco y lo dejamos finalmente con estos benditos y malditos celulares, porque creo que para ellos es más una desgracia dejar el celular que dejar el novio o la novia, porque sin Sí, celular no viven. Entonces son celulares dependientes, yo digo. Y de esa sí, manera, obviamente, no se puede aplicar toda la clase, pero de vez en cuando eh, se puede insertar esta técnica que le permite estar con su celular y también aprender al mismo tiempo. Queda la me clase mucho más dinámica, ellos se divierten, se molestan entre ellos porque de repente uno llega último, el otro le gana a otro y también permite a veces descubrir entre ellos que de repente la que está siempre más callada, que no habla nunca, acá es la que primero responde y la que se gana, por ejemplo, la montaña, ¿ya? Y que llega primero a la cima. Entonces dijo, oye, mira tú, María, no pensábamos que tú eras tan rápida en esto. Mira, claro, María. No. visibilizas el valor de personas que de otra forma no habrían expresado su valía, ¿no? En Exacto. ese Sí, momento de que se queda clase. siempre callada, que no responde nunca. Exacto. Y ahí tiene la forma de expresarse. Grazie mille, Patricia. Y cerramos con Alejandro. Ya sería el último turno y a lo mejor yo rápido un cierre de la sesión y mi agradecimiento. Adelante, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Mira, ¿sabes qué? Quería compartir con todos los colegas que están acá una clase que me resultó muy entretenida a mí, cuando juntamos a todos los estudiantes, primero que todo, sin celular, salimos del aula, nos fuimos al patio, nos juntamos en un círculo y yo hago clase en la carrera de hotelería. Entonces, en una de las asignaturas hicimos como una simulación de que era una reunión de gerentes de día lunes de un hotel. Un Entonces, con playground. esto logré que cada uno de los estudiantes estuviese atento, porque yo al azar le decía, ya, mira, anoche se quedó encerrada una persona en un ascensor, cuéntame, ¿qué fue lo que hicieron? Y la persona se encontraba con esta situación y tenía que inventar y decir, bueno, tuvimos que llamar a la empresa, abrió el ascensor, miraba a otro y le decía, bueno, hubo un ratón en la habitación a las 3 de la mañana, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, con eso logré incentivar la creatividad de ellos y participaban todos en conjunto y te juro, Sergio, que terminó la clase y nadie se quería ir, todos querían seguir Claro, jugando y yo claro. llevé anotado ciertas situaciones que fueron súper entretenidas y ellos mismos las fueron solucionando de manera entretenida, sin teléfono y incentivando la creatividad, que es algo tan importante y que todos los chicos la tienen, pero hay que despertarla. Mil gracias, Alejandro, por compartirlo. Ya el tiempo, como el ocaso del día, nos está ganando. Yo les agradezco muchísimo la sesión. De eso se trataba esta sesión, una tutoría entendida como un proceso colectivo donde nos vamos compartiendo las ideas y nos vamos inspirando mutuamente y vamos viendo que vale la pena y que cada quien estamos en la trinchera, ¿no? De ir identificando aquellos cambios. Me han encantado las ideas, su diversidad, los equilibrios. No se trata de cambiar todo el tiempo por cambiar, hay que ir encontrando equilibrios también en muchas cosas y es un arte. Y yo creo que esto refuerza nuestra vocación, sentir que somos parte de un colectivo que está evolucionando también, ¿no? Y que se está esforzando. Muchísimas gracias por todo. Mientras ustedes hablaban, varios de ustedes también, a través de un link que compartió Catalina, empezaron a editar sus ideas y tenemos un Miro maravilloso que sirve como fruto de esta sesión para tener un recuerdo de todas las ideas que hemos compartido. Por mi parte, agradecerles de corazón desde Cuenca, desde La Mancha, en España, pues el regalo de esta cantidad de personas, diálogos, ideas. Para mí esto es una fiesta. Y adelante, Cata, para cerrar tú la sesión con alguna indicación que tenga que ver con cuestiones administrativas del curso o con el asunto de Miro para que se lo lleven de regalo. No, Sergio, sabes que voy a ordenar el Miro y les dejaré el acceso, pero también les enviaré una versión como hecha foto para que la puedan tener o PDF. Y que recuerden que la próxima tutoría será el próximo, déjame revisar, el próximo
martes 15 de julio a la misma hora, para que lo recuerden y si es que se quieren sumar, bienvenidos. Y me parece Pues que hay 2 consultillas o sí, una, no sé. yo me quedo con mucho gusto, ¿eh? Quien entienda que ya cerró por cuestiones cronológicas la sesión, se puede despedir y mis bendiciones para cada quien. Quien quiera resolver alguna consulta, alguna duda o continuar unos minutos más el diálogo, aquí con muchísimo gusto continuamos. Chao, Marcelo. Exacto. Un placer. Chao, muchas gracias. Un placer. Alejandro, un placer. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, Seba. Chao, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Muy bonita la sesión. Por Muy favor, productiva. Chao, que las estén muy bien. aplicaciones de las preguntas, porfa. Gracias, Sergio. ¿Cuál? Hubo una petición, no se terminó de escuchar bien. Sergio, si puede, por favor, no sé, Patricia y los otros colegas que usan aplicaciones con preguntas, si por favor las pudiesen poner en el chat para yo poder también usarlas, porque yo tengo solo una y la verdad es que no me agrada tanto, igual me gustaría intentar con otra. Sí, Vale. ahí les comenté que tal vez es muy buena idea si es que lo dejan en un post en el Miro o en el Padlet del curso donde tienen que subir fotos de repente, también ni un problema si quieren ahí publicar las aplicaciones que usan, porque todos los demás en el curso ven el Padlet y ahí pueden revisar lo que ustedes manden. Sí, y de rápido, yo recuerdo que la persona que lo comentó dijo Kahoot, pero también Genially, lo acabo de escribir en el chat, y creo recordar que dijo Nearpod, lo acabo de escribir en el chat. Ok, lo escribí mal. Gracias, Patricia. Nearpod. Entonces, al menos ahí Chao, tenemos la... chao, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Ah, es Nearpod. Yo también lo noté mal. Vale, pues ahí tenemos Cubo Merge, Genially, Quizzes. Ahí está en el chat, ¿eh? Hay varios. Nearpod. Y pues ahí está la juguetería con la que seguir explorando posibilidades, ¿no? Es verdad que Muchas Kahoot ya gracias a todos, empezamos hasta más luego. tarde. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Muy bien, Cata, pues por mi parte nada más. Gracias como siempre por tu agilidad digital y siempre tu dulzura comunicativa. Y te dejo ese encargo de cómo hacerles llegar en algún correo, no sé, el enlace, porque puede que sea un documento vivo, o si lo quieres exportar a un PDF o como tú veas, la solución que tú encuentres que pueda ser más útil. Y quede también Vale, como repositorio, ¿no? De lo que se generan en ese tipo de tutorías. sí, obvio, ni un problema. Ahí haré un correo y probablemente te incluyan al para que sepas que se envió. Ah, me encantaría, de corazón. Gracias por la idea. ¿Estás en todo? Madre mía. Ni un problema. Chao, chao, Cata. Dime. Bueno, sí, chao y nos vemos en la próxima tutoría todos. Chao, chao, chao. Un saludo a todos.